Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de lecturas en varios libros de la Biblia, bueno, básicamente del Nuevo Testamento, buscando los relatos del fin del mundo y la segunda venida de Jesús. Ayer estuvimos leyendo los relatos más largos, porque Mateo dedicó, cuando después fueron divididos por capítulos, los textos, tenemos a Mateo 24 y 25, y bueno, estuve cotejando un poco, porque hoy venimos a ver a Marcos, como cada evangelio, y esa es una de las maravillas que siempre marcamos, que el Espíritu Santo permitió que hubiera 4 evangelios diferentes, por 4 personas diferentes, tiempos también, eh, para poder recibir la vida de Jesús, sus enseñanzas. Y entonces es muy interesante cuando en una lectura, como tenemos indicaciones, cuando un capítulo o una temática está en otro evangelio o en los otros, tenemos la indicación al comienzo del capítulo, espero que todas las Biblias los tengan, y después tenemos las referencias en el medio abajo para poder leer esos mismos textos, esos mismos temas, y así también descubrir con más amplitud el mensaje, y aún pensar, darnos cuenta por qué uno de los evangelistas contó algo con mayor detalle, otros con menos, y qué pudo haber privilegiado, ¿sí? Muchas de estas cosas son las que dan riqueza a la comprensión, ¿sí? Lo que ha contado Juan en su evangelio, teniendo en cuenta que ya conocía los otros 3 evangelios, tienen el valor de que él recuperó para nosotros algunas de, no, sí, sí iba a decir no enseñanzas, sí también enseñanzas, pero primero los grandes encuentros de Jesús. Nicodemo, la mujer samaritana, la mujer pecadora que iban a apedrear, todos eso, el ciego de nacimiento, todos esos nos cuenta solamente Juan. Y después están también lo que hemos visto hace muy poco tiempo, los grandes discursos de Jesús de confrontación con los opositores y a la vez las explicaciones del Evangelio, de su obra de la vida eterna, que tenemos con más amplitud. De manera que los relatos del fin del mundo y de la segunda venida de Jesús los tenemos especialmente en los evangelios sinópticos. Leímos ayer Mateo con no solamente capítulo 24 y 25, sino estoy repasando y hemos visto otros momentos en los cuales nos damos cuenta que el Señor había estado anticipando su venida. A veces a los discípulos, a los apóstoles, a los más cercanos, o también a algunas de las autoridades con gran escándalo de ellas, que no podían ni admitir la divinidad, ni el valor de la enseñanza de Jesús, ni que Jesús fuera la respuesta, la actualización de todo lo que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Pero del tema del fin, Mateo es el que le dedica esos 2 grandes capítulos, y vamos ahora a leer Marcos. Reconozco que nunca había hecho esa comparación, ¿sí? Marcos, como todo su evangelio, es mucho más resumido, diríamos, simplificado. Marcos creo que pone detalles, palabras, ¿sí? Alguna vez hemos hablado, el Evangelio de Marcos es el único que al hombre rico, que solamente Mateo dice el joven, pero todos los demás dicen el hombre, dice Jesús mirándolo lo amó. Y dentro
de este Evangelio de Marcos, que se cree que es el primero, la mayoría de los estudiosos creen que fue el primero y que sobre el Evangelio de Marcos, después Mateo y Lucas escribieron el suyo, ¿sí? Con el valor de Mateo, que fue apóstol de Jesús y que estuvo presente en, en todo lo que cuenta, y de Lucas, que tuvo su cultura, su escritura, y también quienes fueron los que le contaron todas las cosas. Bien, eh, el capítulo de Marcos del fin del mundo, que en mi Biblia dice señales del fin del mundo, es el capítulo 13, ¿sí? Prácticamente, sí, es todo el capítulo. Y no tenemos aquí, como hace Mateo, que después, que aparece en el 25, agrega parábolas que tienen que ver con el final, con el juicio, con la venida de Jesús, con estar alertas, ¿sí? Nada de eso lo dejó de lado Marcos. Pero sí, como me puse a mirar, buscando expresiones de Jesús, encontré al menos dos anteriores al capítulo 13. Recordemos que el Evangelio de Marcos tiene solo 16 capítulos, así que ya en el capítulo 13 estamos cerca, porque ya después, en el capítulo 14, viene el ungimiento de Jesús por María y ya viene la última cena. De manera que está terminando el Evangelio. Como que Jesús dedicó para hablar del fin, para hablar de la segunda venida, al final de su ministerio. Pero también encontré, dando vueltas, por ejemplo, el capítulo 10 de Marcos. En el capítulo 10 tenemos lo del famoso, a ver cómo tenemos, acá dice, acá le han puesto joven rico, y no dice joven en el texto, pero bueno, en el texto habla del hombre. Bien, después de haber hecho del diálogo con el joven, con este hombre rico, y después que dijeron, no, Jesús dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y creo que Jesús lanzaba esta frase como para ver la reacción y para poder entablar, ¿no? Una frase ahí. Y entonces dice, estoy mirando más adelante porque es más adelante cuando él dijo algo. Los discípulos se asombraron, estoy en el 26, y decían, ¿quién podrá salvarse? Y entonces Jesús, con la frase de Marcos, mirándolo fijamente, Jesús no hablaba por nada, o aparentemente no tenemos en las escrituras conversaciones así, sin sentido, charlitas. No, Jesús dice que mirándolo fijamente le dijo, para los hombres es imposible salvarse por ser ricos, pero no para Dios. De hecho, para Dios no es posible. Y entonces acá viene esa conversación que Pedro, como siempre, le dijo, pero Señor, nosotros, ¿qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Y entonces allí encontré esto que le dice, les aseguro que todo lo que por mi causa y la del Evangelio todo el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, y terrenos, nunca me había fijado, está la palabra terrenos también, las propiedades, aunque, y acá les agrega, con persecuciones, ¿sí? Recibirá más de todos los bienes familiares y propiedades, aunque con persecuciones, ya les estaba diciendo lo que les iba a venir, y en la edad venidera, la vida eterna. Y ya es la muestra de cómo Jesús, por supuesto que no tenemos en los evangelios todo lo que Jesús dijo y enseñó, pero cuando encontramos que hay una mención acá
la mitad del Evangelio, que ya nos hace entender que Jesús les estaba hablando de la vida eterna. Quien tomó el concepto de la vida eterna, creo que dándose cuenta que los demás no lo habían trabajado mucho, fue Juan. Y Juan empieza a hablar todo el tiempo de que Jesús había venido para dar la vida eterna. Pero acá ya está, en la edad venidera, la vida eterna. Y muchos de los primeros eran últimos y los últimos primeros. Concepto que Jesús después explicó por medio de parábolas. Bueno, y hay otro, es en el mismo capítulo, que descubrí también otro dato interesante, capaz que todos lo han descubierto antes que yo. La petición de Jacobo y Juan para la vida venidera. Ahora, Mateo dice que la madre de Jacobo y Juan fue con ellos, la esposa del señor Zebedeo, fue con ellos. En cambio, Marcos, que entendemos o suponemos que fue el primero que escribió, directamente se acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Dijo Jesús, concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. De manera que a esta altura ya ellos visualizaban en el reino lugares donde sentarse. No vamos a analizar ahora que ellos querían para ellos acomodarse, pero sí el hecho de que ya estaba en el conocimiento, al punto de ir a pedirle a Jesús eso. Bien, y la respuesta de Jesús nos lleva a lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Pero dice, no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden acaso ustedes beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? No sabemos si a esta altura ya habían escuchado muchas veces que Jesús los iba preparando, les iba hablando que iba a morir. Lo dice acá en una forma completamente simbólica, llama bautismo y trago amargo a su muerte, ¿sí? Y estos, se me permite decirles cabeza fresca, dicen, sí, podemos. No tenían ni idea. Y Jesús les dice, ustedes beberán de la copa que yo bebo y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Y ahora voy a agregar algo, pero termino primero el versículo 40, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. En realidad lo que está diciendo es que tiene que ver con el Padre. No nos olvidemos que Jesús en este momento era Jesús hombre. De manera que si tomamos la enseñanza que les dio, les dijo que sí, que iban a poder estar en algún lugar, no sé el mejor, pero que iban a poder estar en algún lugar. Pero lo que me llamó profundamente la atención, ellos estaban pensando en la gloria después del fin del mundo y la segunda venida de Jesús, ¿sí? Pero no estaban teniendo en cuenta lo que iba a venir, no tenían ni idea de lo que iba a venir. Por eso Jesús le dice, ustedes beberán de la copa que yo bebo. Pero ahí me acordé, Jacobo y Juan. Juan iba a morir, pero viejito y recibiendo el honor del Señor de escribir el Apocalipsis, ¿sí? En cambio, Jacobo, después del martirio de Esteban, Hechos capítulo 12, Herodes, para congraciarse con los judíos, mandó matar a espada a Jacobo. De manera que la unidad de la Biblia, cuando nos damos cuenta, ¿no? Jesús los estaba ubicando, realmente los estaba ubicando, pero aún le estaba profetizando a Jacobo lo que iba a pasar. Ni se habrá dado cuenta a él. Muy bien, pero ahora vamos al capítulo 13, cuando salía Jesús del templo, le dijo a uno de esos discípulos, mira maestro, qué piedras, qué edificios.
Y ¿ves todos esos grandiosos edificios? Contestó Jesús, no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el Monte de los Olivos, frente al templo. Estuve leyendo, el Monte de los Olivos era un cerro de 2 kilómetros de largo, que estaba al este de Jerusalén y que medía unos 60 metros, era bajito. Ellos estaban mucho por ahí. Y Pedro, Jacobo y Juan le preguntaron en privado, dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplir? No me fijé el dato, vamos a ver después qué cuenta Lucas, porque acá está que los que le hicieron la pregunta en privado fueron Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, los 2 pares de hermanos. Y vuelvo al lenguaje de Marcos, vamos a tomar. Lo primero que Marcos pone es, tengan cuidado. Aunque el Evangelio de Marcos es más corto, sin embargo, sus palabras son muy elegidas con la relación personal de Jesús con sus apóstoles. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Comenzó Jesús a advertirles. Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán, yo soy, y engañarán a muchos. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes, también habrá hambre. Esto será apenas el comienzo de los dolores. Cotejé con Mateo, está un poco más breve, pero la enseñanza es la misma. Versículo 9, pero ustedes cuídense. Había dicho en el 5, tengan cuidado. Ahora les dice, cuídense. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero primero tendrá que predicarse el Evangelio a todas las naciones. ¿Sí? Acá esta primera parte parece Jesús les estaba anticipando lo que iban a pasar ellos en vida durante el primer siglo, ¿no? Pero después estira la mirada a mucho más. Quizás por esta frase será que ellos creían que pronto iba a volver Jesús, la esperanza de que volviera enseguida. Primero tendrá que predicarse el Evangelio a todas las naciones y cuando los arresten, ahora sí, en la vida de ellos, los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Acabo de decir qué es lo que ellos iban a vivir, la mayoría de ellos, en el siglo I, pero esto es leído por todos los siglos y los tiempos, por todos los cristianos que han tomado esta palabra en los momentos de tremenda desesperación por los peligros de muerte, hasta la muerte incluso. Pero miren a dónde me llevó eso de que no se preocupen por lo que van a decir, declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. ¿Y saben de qué me acordé? En Marcos, que es tan cortito, después ya inmediatamente está el juicio de Jesús. Y cuando a Jesús lo atacaron ahí los sumos sacerdotes, lo interrogaron, no tienes nada que contestar, estoy en el capítulo 14, en el capítulo siguiente, no tienes nada que contestar, ¿qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. Me hizo pensar en eso, ¿no? De que hablen lo que se les dé para decir. También Jesús no habló así elocuentemente ante Pilato. Acá ante los sacerdotes se quedó callado y no contestó nada. De nuevo la andanada. ¿Y eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Y ahí Jesús habló. Porque eso que él dijo iba a quedar en la palabra.
Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Lo que les había dicho, a lo que estamos viendo, les estaba diciendo a los suyos, personalmente y para que ellos estuvieran claros, lo dijo a la luz de todo el mundo que estaba allí siguiendo el juicio. Y a la luz de todos los de todas las religiones del mundo que quieran animarse a leer la palabra de Dios, verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. De modo que no solamente en estos capítulos selectos Jesús habló de esto, sino también en otros momentos de su vida y ante distintas personas. Entonces, en esos días, a ver dónde dejé, no, me fui a Mateo, perdón, no, me fui a Mateo en lugar de Marcos 13. Cuídense, los entregarán a los tribunales, ya se los había dicho, pero Jesús seguía anticipándoles para que supieran lo que les va a pasar. Entonces el que va a hablar es el Espíritu Santo. Y aquí otro agregado, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. La atención personal a ellos. Ahora, quien habló mucho, tengo 2 citas, el autor de Hebreos. Miren, 3:11 era, hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. La idea del fin está en toda la palabra. Y en el capítulo 6 de Hebreos, deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la manifestación final y completa de su esperanza. Todos los escritores del Nuevo Testamento tenían en claro, ¿sí? Y en este caso, tomando el autor de Hebreos, casi toma las mismas palabras de Jesús, que se mantenga firme hasta el fin. El que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Bueno, y acá Jesús vuelve a esa explicación tal cual como la tenía Mateo. Mateo, esto de que el hermano entregará a la muerte al hijo, padres a hijos, hermano a hermano, lo tiene en otro momento también de el Mateo 10, ¿sí? Como enseñanzas de Jesús ahí después del Sermón del Monte. Ahora bien, ¿sí? Y acá aparece este párrafo que leímos igualito en Mateo, donde da a entender que está hablando de la gran tribulación con la destrucción en el año 70 de Jerusalén y el templo. Ahora bien, cuando vean el horrible sacrilegio, entre comillas, donde no debe estar el que lee, donde no se debe estar el que lee, que lo entienda, entonces los que están en Judea huyan a las montañas. El otro día no lo leímos, pero vamos a leer un versículo de Daniel. Jesús dice, el que lee entienda lo que Daniel dijo acá, Daniel 9:7, donde está, el Señor le dio profetizar todo lo que iba a venir, especialmente en esos años en los que no hubo palabra, los 400 años en los que no hubo palabra y sí hubo historia. No vamos a explicar ahora a Daniel, pero dice, durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. ¿Sí? Una de las partes más claras, que se entienden más fácilmente de toda la profecía que recibió Daniel y a la cual se refiere Jesús en este momento, que está hablando del fin y que también está hablando de la gran destrucción de Jerusalén, porque les habla de Judea, los que están en Judea huyan a las montañas.
El que está en la azotea no baje ni entre en casa para llevarse nada, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Ay de las que están embarazadas o amamantando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en invierno. Recuerdan que Mateo dijo que no suceda en invierno o en sábado. Claro, porque la finalidad del Evangelio de Mateo es a los israelitas. Por eso hay tantas citas del Antiguo Testamento. Y si Jesús lo dijo, no lo sé. Pero para Marcos no fue importante ponerlo. Cuídense que no sea en invierno porque serán días de tribulación, como no lo ha habido desde el principio, cuando Dios creó el mundo, ni la habrá jamás. Si el Señor no hubiera cortado esos días, nadie sobreviviría. Pero por causa de los que Él ha elegido, los ha acortado. Profecías, ¿no? O sea, de protección, cuando habla de los que ha elegido, los suyos, los discípulos, los cristianos, los seguidores. Los cristianos han pasado todas las cosas que se nos cuentan en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero ha habido muchos que han sido salvados, que por eso dice que acortó esos tiempos. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Por eso todos esos tengan cuidado, cuídense. Así que, de nuevo lo dice acá, así que tengan cuidado, les he prevenido de todo. Y acá no hay, los que han hecho subtítulos no pusieron subtítulos porque no está tan claro que este último párrafo largo estaba hablando a los que estaban en Judea, que iban a tener que huir si querían salvarse de la destrucción de los soldados romanos. Vamos a ver que lo pone un poquito más claro cuando leamos Lucas. Porque ahora en el versículo 24 dice, pero en aquellos días después de esa tribulación, entonces acá al parecer vuelve a hablar de la segunda venida. Y acá hay una cita, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Y eso también es una cita de Daniel, no la busqué. Verán entonces, y acá con toda claridad la segunda venida, verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria, y él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Además del hecho, esta descripción es muy hermosa, muy poética, ¿no? Todo lo que significa la gloria de Jesús habló de gran poder y gloria para esa escena que, según él, iba a ser vista por todos. Y acá también habla de esto Mateo, aprendan de la higuera esta lección, tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus ojos, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el tiempo está cerca y las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación antes que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Esta indicación de esta frase de Jesús antes que no pase esta generación, ellos la tomaban como que iba a venir ahí en el primer siglo, ¿no es cierto? Pero hablar de generación en el entendimiento de ese tiempo no es el mismo que nosotros tenemos hoy día para generación. No está más claro, es lo que Jesús quiso decir, ¿sí? Lo que importa de lo que dijo en estas declaraciones y en las parábolas, estar alerta. Y
creo que está bueno leer esto en este tiempo, que con tantos problemas y con tanta situación del mundo que hay, con las pestes y todo eso, quizás no pensamos tanto así. Cada día, un momento, pensar, ¿vendrá hoy el Señor? Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y de nuevo, estén alerta. Vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Acá, en el relato que recibió Marcos, agrega un portero. En el de Mateo no estaba el portero. Por lo tanto, manténganse despiertos. No conté cuántas veces lo de vigilar, tener cuidado, estar alerta, ¿sí? Como 5, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o al anochecer. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Acá hay un contenido para analizar. Este es el relatito que contó acá. Que estén durmiendo, los que esperan pero que el Señor Jesús cuando vuelva no estén dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Manténganse despiertos. Y bueno, acá termina el capítulo 13, acá terminamos nosotros. Hay todo un sentido y una enseñanza, ¿sí? Primero la palabra era alertas, ¿sí? Pero ahora termina diciendo manténganse despiertos. Se me ocurre que es mucho más que alertas, ¿sí? Despiertos con todos los sentidos y mucho más allá, con todas las actitudes, con todos los planes para la vida, con todas las cosas que cada uno tiene por delante, no dejar de tener en cuenta que Jesús habló tanto de la segunda venida para que estemos alerta, para que la tuviéramos en cuenta, sabiendo que cualquier día puede ser el día que el Señor decida volver. Y todas las indicaciones están acá entre nosotros de lo que iba a pasar con el mundo. Las mismas que estaban en el siglo I, las tenemos en el mundo, ha seguido igual lejos de Dios. Y tiene los mismos desastres, las mismas desgracias, las mismas actitudes de guerras, de odios, para todos aquellos que no han encontrado a Jesucristo, que les cambiara la vida y que les abriera las puertas a la vida eterna para esperar con anhelo la segunda venida. Bueno, que el Señor esté obrando en nosotros y nos esté enseñando y poniendo alertas al leer esta palabra. Y mañana seguiremos con Lucas. Que el Señor los bendiga. Será hasta mañana.